¿Empezamos? Yo creo que sí. Entonces, pues darle una bienvenida a todos. Buenos días, buenas tardes desde cualquier lugar del mundo donde estén conectados. Siendo las 9:05 de la hora Bogotá-Lima. Un gusto. Mi nombre es Alejandra León y trabajo en la oficina regional de la World Employment Confederation para América Latina. Y bueno, hoy tenemos un webinar muy interesante. Este webinar abordará cómo la movilidad laboral se presenta en la región, cómo esos flujos migratorios impactan los mercados laborales, qué desafíos regulatorios y sociales tenemos y cuáles son esas buenas prácticas para promover el empleo formal, productivo, inclusivo, en alianza con las agencias privadas de empleo, por supuesto. Entonces tengo una serie de invitados muy especiales. Tengo a José Stey, es un profesional con más de 30 años de experiencia en los sectores de comercial, aviación, hotelería, servicio al cliente. 25 años trabajó en American Airlines y casi 10 años en ONU Migración, en áreas de movilidad, operaciones, comunicación, integración. José, muy bienvenido. Tengo a Francesco Carella, especialista principal en migración laboral y empleo juvenil de la Organización Internacional del Trabajo para América Latina y el Caribe, con amplia trayectoria en gobernanza migratoria, cooperación técnica y empleo, y experiencias en diferentes agencias del Sistema de Naciones Unidas, el PNUD, ACNUR, hasta el Secretariado de la ONU. Francesco, bienvenido. Tenemos a Carlos, especialista en migración y economía de la Universidad La Salle, con una maestría en economía y estudios de gestión del desarrollo, amplia experiencia en migración, docencia, gestión de la información en contextos de desarrollo y demás. Carlos, muy bienvenido. Y finalmente, para completar el panel, está Ángela, coordinadora de la Unidad de Planeación Estratégica y Enlace Institucional de la Organización Internacional de las Migraciones en Colombia, magíster en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado, colegas Ángela, y ha liderado programas de fortalecimiento institucional, reparación de víctimas, construcción de paz y demás. Hoy vamos a ver una serie de casos de la región, nos vamos a focalizar mucho en los casos de Chile y Colombia. Y bueno, pues nada, vamos a iniciar este panel dándole apertura a partir de Francisco. Francisco, quisiéramos que tuvieras la palabra en este momento para que nos contaras mucho sobre cuál es la dinámica de la movilidad laboral e integración laboral en América Latina y en el Caribe durante los últimos años y cómo se han venido dando estas dinámicas. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias a WEC por la invitación a este webinar. Un saludo, buenos días, buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan online. Es un placer poder compartir este espacio con todos ustedes, en particular con los panelistas y las panelistas que me acompañan el día de hoy para esta conversación que creo que va a ser muy interesante, además que llega a un momento muy propicio porque estamos aproximadamente 2 semanas o un poco más del segundo foro de examen de la migración internacional, que es un evento que se da cada 4 años en Nueva York y es una ocasión para que la comunidad internacional, los países con sus gobiernos, pero también la sociedad civil, sindicatos, empleadores del sector privado, academia, se reúnan en Nueva York, en las Naciones Unidas, para examinar, analizar los avances, los progresos en la implementación del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular de las Naciones Unidas que fue adoptado en 2018. Así que me parece genial que podamos tener esta conversación más desde el punto de vista de la región América Latina y el Caribe para hablar de estos temas. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver mi presentación mientras les voy hablando. Bueno, vamos a hablar, como bien lo decías, Alejandra, de movilidad laboral y desarrollo, la integración de los migrantes en los mercados del trabajo de América Latina y el Caribe. Y voy a empezar dando un poco un panorama de lo que ocurre en la región, la magnitud del fenómeno, los retos y cuáles deberían ser, desde nuestro punto de vista en la OIT, las prioridades. Voy a empezar con algunos datos claves. Los más recientes que tenemos, que son de Naciones Unidas, el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, y que nos dice que en 2024 había 17,5 millones de personas migrantes en América Latina y el Caribe. De este total, la OIT estima que 11,6 millones están o estaban en aquel momento en edad de trabajar y que 7,9 millones eran trabajadores migrantes. Pero ¿por qué estoy dando estas cifras y por qué son importantes? Porque la movilidad humana y la migración laboral
en América Latina y el Caribe han estado creciendo de manera extremadamente significativa hasta conformar hoy en día un panorama muy complejo y volátil. ¿Por qué complejo? Porque hasta hace pocos años, un poco más de una o dos décadas, muchos países de la región eran tradicionalmente países de origen de personas migrantes, de refugiados, que iban hacia otros países, muchas veces fuera de la región, Estados Unidos, Canadá, España, Italia, otros países de Europa. Este fenómeno continúa, sin embargo, vemos que cada vez más las personas emigran hacia otros países dentro del continente, dentro de la región de América Latina y el Caribe. ¿Por qué es volátil? Es volátil porque los perfiles migratorios de los países en América Latina y el Caribe no solo se hacen más complejos, no solo de origen, no solo de tránsito, sino también de destino, de retorno, de la migración, sino que estos perfiles pueden cambiar de un día para otro. Casi nadie se hubiera imaginado un año antes de que empezara el fuerte desplazamiento desde Venezuela que varios millones de personas, aproximadamente 8 millones, estarían saliendo de Venezuela y dirigiéndose hacia otros países de América Latina y el Caribe, en primer lugar Colombia y Perú. Nadie se imaginaba hasta que salieran las famosas caravanas de varios países de América Central dirigiéndose hacia México y Estados Unidos que ese fenómeno iba a ocurrir. Entonces es muy volátil y es muy complejo predecir, prever lo que va a ocurrir. ¿Sí? Esto se junta a la magnitud, ¿no? Los datos nos dicen que en tan solo 15 años América Latina y el Caribe se ha convertido en la región con el mayor crecimiento de la migración internacional a nivel mundial, pasando de 2010 a 2025 de 7 millones a 15 millones. De estos, si vemos la migración laboral, en particular las personas trabajadoras migrantes, también han más que doblado, pasando en el mismo periodo de 3,2 millones a 7,9 millones. Este fenómeno complejo también se añade a otro fenómeno muy complejo, que es la naturaleza de los mercados laborales en América Latina y el Caribe, una región en la cual tenemos un alto promedio de informalidad laboral, aproximadamente 46,7%. Sin embargo, varios países tienen una informalidad que va más allá del 60 y 70%, como es el caso de Ecuador o Perú, y del 80%, como es el caso de Bolivia. Esta informalidad del trabajo se vincula de maneras muy complejas, que no voy a abordar en detalle, con la posible irregularidad de la migración, resultando en que las personas migrantes estén expuestas a riesgos de explotación, de trata y de trabajo forzoso, mucho más que los nacionales. La OIT estima que un migrante tiene 3 veces más probabilidad de ser víctima de trabajo forzoso que un trabajador nacional, y también que el sector privado, los que producen empleo, no tengan acceso a las competencias y al talento que necesitan. Por eso en la OIT nos gusta priorizar, tenemos que priorizar la cuestión de los migrantes en la fuerza de trabajo, independientemente de que estas personas migrantes independientemente de las razones, más bien, por las cuales ellos hayan migrado. Pueden ser migración laboral, o sea, ir a otro país con el objetivo de buscar empleo, o puede ser una migración por seguridad, por persecución, como es el caso de los refugiados, pueden ser movimientos mixtos, pero al final todas estas personas van a tener que buscar trabajo, buscar empleo en el país de destino, y en OIT trabajamos para que este empleo sea trabajo decente. Los colegas van a hablar después de ejemplos muy enfocados en la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas en América Latina y el Caribe. Así que yo voy a mencionar más los programas
y esquemas de migración laboral que tenemos en la región. ¿Y por qué se dan? Si bien es cierto, como les decía, hay un aumento muy fuerte de la migración laboral y dentro de la región y algunos países como por ejemplo Guyana van a necesitar cada vez más de trabajadores migrantes por el crecimiento económico que se prevé debido al petróleo y a otros sectores alrededor de esa economía del petróleo, como es, por ejemplo, la hostelería, la restauración, etcétera. Sí también tendrá que crecer la migración laboral hacia la región y hacia otros destinos. Me impactó mucho este mapa que les presento en dos versiones, que vi primero en The Economist, pero está basado en datos de Naciones Unidas, que hace una proyección del cambio poblacional en Europa de aquí a 2100. Vemos que pocos países tendrán una población en crecimiento, pequeños crecimientos como el Reino Unido, Suecia, Francia, pero que países muy importantes como Alemania, por ejemplo, perderán decenas de millones de habitantes. Alemania perderá el 16% de su población. España perderá 14 millones, o sea, el 31% de su población. Se prevé que Italia perderá más de 20 millones, o sea, un 40% de su población de aquí a 2100. Así que si estas economías, esos mercados de trabajo quieren no solo sobrevivir, sino prosperar, necesitarán cada vez más de migración laboral. Y en este sentido, en OIT trabajamos bastante en lo que son los acuerdos, programas y esquemas de migración laboral, que son los que permiten una migración laboral que sea segura, ordenada y regular y con derechos para las personas migrantes, ¿no? La idea es que, la migración laboral pueda responder a las necesidades de los que crean el empleo, el sector privado, que responda a las prioridades de los países, pero que también respete los derechos de las personas trabajadoras, tanto nacionales como migrantes. Para que estos acuerdos, programas y esquemas sean exitosos, es importante tomar en cuenta muchos aspectos resumidos también en el Pacto Mundial para la Migración de las Naciones Unidas, que incluyen el reconocimiento de competencias, el acceso a la protección social, entre otros, pero hoy voy a mencionar muy brevemente uno fundamental, que es la contratación equitativa. Y lo menciono por lo que nos invita a WEC, una red para el empleo a nivel global, una confederación de agencias privadas de empleo. La contratación equitativa es fundamental para proteger a las personas migrantes de esas prácticas abusivas de contratación que ven en esta lámina, como son fraudes en las ofertas de trabajo, información incorrecta, deducciones ilegales del salario, retención de pasaporte, amenazas, ¿sí? Que suelen ocurrir en un contexto de alta informalidad de los mercados laborales y también en un contexto de migración irregular, razón por la cual, otra vez, para que la migración laboral se dé en condiciones óptimas para todos, es necesario que se dé en un marco formal, en un marco que responda a las necesidades de los empleadores y proteja los derechos de los trabajadores. Em, y esto se resume un poco en el concepto de contratación equitativa que manejamos en la OIT y que debe ser un componente fundamental de la migración laboral, pero también de la integración socioeconómica de las personas migrantes y refugiadas. Otra vez, aquí les dejo una idea. Todos los actores del mundo del trabajo, empleadores, trabajadores, gobierno y también las agencias privadas juegan un rol fundamental en la gobernanza de la migración laboral, en la integración socioeconómica. Y aquí les dejamos un ejemplo de una herramienta realizada, desarrollada con los empleadores, para los empleadores, sobre su rol para
facilitar una migración laboral segura, ordenada y regular. Voy a concluir mi intervención con tres mensajes clave sobre migración y trabajo en América Latina y el Caribe. Primero, como han visto, ha habido un incremento y una fuerte complejidad y volatilidad de la migración y también de los mercados de trabajo, y como los dos temas están vinculados entre ellos en América Latina y el Caribe. Segundo, hay un vínculo inextricable entre la migración y el mercado de trabajo, independientemente de las razones por las cuales las personas se mueven hacia otro país. Ellos van a tener que conseguir un trabajo en el país de destino. Y para que la migración sea segura, ordenada y regular, ese trabajo debe ser decente, lo cual incluye que sea formal y que ocurra con contratación equitativa, entre otros factores. Por último, los actores del mundo del trabajo, los actores tripartitos, que son los gobiernos, los trabajadores o sindicatos y los empleadores, incluyendo las agencias privadas de empleo, juegan un papel fundamental en la gobernanza de la migración laboral, de la cual les he dado algunos ejemplos hoy, y también la integración socioeconómica de las personas migrantes, refugiadas, retornadas, solicitantes de asilo, todos aquellos que están en movilidad humana. Y sé que vamos a escuchar mucho más ejemplos prácticos de los colegas, los otros panelistas que van a hablar después de mi intervención, con lo cual concluyo y les agradezco su atención. Muchísimas gracias. Alejandra, te devuelvo la palabra. Francesco, gracias a ti por darnos este panorama. Realmente creo que nos hace reflexionar con respecto a qué va a pasar en el futuro si estos flujos migratorios disminuyen, si disminuye los números de habitantes por país y demás. Y bueno, creo que es ahí donde tenemos que trabajar en muchos retos. Vamos a una segunda parte, a una intervención de expertos de la OIM y de consultores expertos en migración. No sé quién quiere comenzar de los tres, si quiere Ángela, Carlos o José. Si les parece, yo empiezo. ¿Te parece, Alejandra? Claro, adelante, Ah, Ángela. La idea es que nos cuentes un poco como cuáles han sido las tendencias en regularización socioeconómica y los retos que tenemos y de pronto enfocarlo un poco en el caso de Colombia. Por favor, el público es tuyo. perfecto. Ahí están viendo mi pantalla, ¿verdad? Ahí la estamos viendo. Bueno, bueno, pues de verdad, muchísimas gracias a WEC por invitarnos, a mis compañeros de panel. Para mí y para la OIM, pues es todo un honor participar en esta conversación. Y un poco retomando lo que nos decía Francisco en la primera intervención, y es un poco por qué Colombia, y es un poco porque Colombia resume muchos de los desafíos y de las oportunidades de la migración en la región. Colombia hoy en día es un país de destino, de tránsito, de retorno y de integración de migrantes. Entonces, un poco tenemos un laboratorio muy interesante en términos migratorios. Mm, y voy a empezar un poquito con un contexto para quienes no están muy familiarizados con lo que tenemos acá. Lo primero es contarles que hoy Colombia es el principal receptor de población venezolana en la región. Concentra alrededor del 41% de la población venezolana fuera de Venezuela. Y hoy en día tenemos 2,8 millones de personas residiendo en Colombia, lo que hace, como les decía, que Colombia sea como un epicentro de migración a nivel regional, donde las ciudades fronterizas y los principales centros urbanos pues han recibido una presión muy importante pues desde hace unos 10 años, que fue cuando empezamos a tener, ahí pueden ver la gráfica, que empezamos a tener esta migración masiva desde Venezuela, con una presión constante en servicios como temas de empleo, de vivienda, de educación, de salud, como muy importante, que nos ha obligado, digamos, como país a avanzar en temas de gobernanza migratoria muy rápidamente. Entonces aquí básicamente lo que les quiero contar es la experiencia colombiana en términos de regularización migratoria, pero también de eso cómo ha abierto las puertas a la integración, con muchas oportunidades, con muchos beneficios, pero también con retos que todavía persisten. Entonces, en Colombia,
de los 2,8 millones de personas que tenemos hoy venezolanos en el país, tenemos que el 69% ya tiene cuenta con un estatus regular. Esos son más o menos un poco más de 1,9 millones de personas. Tenemos además 323.000 que representa más o menos el 11% en proceso de regularización en diferentes estados como del proceso y una población de un poco más de 500.000 personas que continúa con un estatus irregular en el país, ¿no? Entonces, em, esto, como les digo, pues es un gran avance, es un hito en la región frente a los temas de regularización, pero que también ha generado, digamos, unos retos en términos de el acceso de bienes y servicios por parte de la población migrante. Y ahí es donde entra todo el tema ya como de la integración. Entonces, les quiero mostrar acá y me quiero enfocar como sobre todo en estas dos últimas diapositivas. Y aquí, pues el mensaje es muy clave. Avanzar en la regularización no es un sinónimo automático de integración económica. Y yo creo que eso es muy importante porque tenemos que, muchas veces se piensa que ya la persona tiene un estatus regular, tiene un documento y automáticamente las personas empezaron, digamos, a ingresar a bienes y servicios para mejorar, digamos, como su calidad de vida en el país. Lo que nos muestra la experiencia un poco es que, por ejemplo, en Colombia, en el 2024, una de cada tres personas vivía en pobreza monetaria y una de cada nueve en pobreza extrema. Lo que hemos evidenciado acá en el país, y esto persiste aún hoy, es que la pobreza afecta de manera desproporcionada a la población migrante. Entonces, lo que pueden ver acá es una diferencia muy grande en términos de los indicadores de pobreza de la población no migrante en Colombia versus la población migrante. Entonces, ahí pueden ver que casi el 46% de la población migrante está en condiciones de pobreza versus un 31% de la población, ¿no? Entonces, esto lo que vemos es que tiene causas como muy claras. Esta población, la población migrante, tiene menor acceso al empleo formal, empleo decente y formal, tiene una baja afiliación al régimen contributivo, al régimen, tienen hogares más grandes, ¿no? Que tienen una mayor presión económica y además se concentran en los deciles más bajos del ingreso. Entonces, sí estamos viendo que a pesar de los avances en regularización, seguimos teniendo retos frente a la integración socioeconómica de la población. Aquí un poco lo que les quiero mostrar es como para que entendamos los temas ya de lo que estamos conversando, que son los temas de migración laboral, es en Colombia la población migrante representa cerca del 4,5, el 5% de la población que reside hoy en Colombia con un perfil mayoritariamente urbano y una población joven supremamente alta, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo en Colombia es, lo primero es que rompemos un mito enorme y es que la población migrante sí quiere trabajar y sí logran insertarse al mercado laboral con ciertos retos que ya les voy a contar. Entonces, esto es lo que muestra, es, tienen una mayor tasa global de participación, o sea, tienen una participación activa en el mercado de trabajo, migrantes aquí en Colombia, tienen una mayor tasa de ocupación y en términos de desempleo, la tasa es muy parecida a la de la población no migrante. Sin embargo, y aquí es donde vienen un poquito los peros, es que esa inserción laboral se caracteriza por una mayor informalidad y porque además se insertan en sectores con una altísima rotación laboral, ¿no? Además tenemos una brecha estructural en términos de calidad del empleo. También tienen uno, pues trabajan en promedio más horas semanales, tienen un menor ingreso también con relación a la población colombiana. Por eso un poco quiero cerrar con esta última frase y es la población migrante muestra una altísima disposición laboral, pero
Y el desafío no es el acceso al mercado, sino es un tema de acceso a empleos de calidad, a temas de formalización y productividad del empleo. Y aquí finalmente quería como hablar sobre por qué hay que seguir apostando a la integración socioeconómica, y es algo que nosotros desde OIM empujamos y evidenciamos todo el tiempo con nuestros estados, pues con los gobiernos, con los estados con los que trabajamos, y es que la integración socioeconómica no es solamente un acto altruista de ayudar a la persona en necesidad o a la persona migrante, sino que es económicamente rentable. ¿No? Y es muy importante tener esto como muy presente, mm, porque cuando las personas migrantes logran acceder a empleo formal, la economía en su conjunto se beneficia, ¿no? Entonces esto a través del consumo, a través de inversión, a través del pago de impuestos y la dinamización de los mercados laborales en el país de destino. Por ejemplo, pues nosotros en OIM hicimos un estudio en el 2022, que es el estudio de impacto fiscal de la migración, y encontramos que solo en Colombia em, los migrantes han aportado en el 2020, en el 2022, los migrantes venezolanos aportaron, hicieron un aporte fiscal de 529 millones de dólares. Esto es cerca del 2% del recaudo fiscal del país en ese año, ¿no? Y este mismo estudio lo que nos muestra es que si nosotros seguimos avanzando en la integración laboral, en la formalidad de esta población, esa contribución podría aumentar en un 52%, o sea, pasando de 529 millones a un poco más de 800 millones por año. Entonces, esto es un poco por qué seguir apostándole y por qué la migración genera desarrollo, ¿no? Y es parte, creo que ahora lo vamos a discutir un poco más, pero es parte de ese mensaje de no es competencia, es complementariedad y beneficio para los países de destino, los países de origen y los mismos migrantes. Ahora quiero pasarle la palabra a Carlos Acosta para que él pueda, digamos, seguir ahondando con un poco más de datos en el caso colombiano. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Efectivamente, para darle continuidad temática, Carlos, tienes la palabra. Gracias, Alejandra, Ángela, también por darme el paso. Primero, agradecer la invitación de WEC. Muy contento de estar en este espacio, también muy contento y me siento privilegiado también de compartir con mis colegas panelistas. Y bueno, mi presentación, muy en línea con la visión que comentaba Ángela, va a ser sobre la inserción laboral, la relación que tiene esta con ingresos y pobreza de la población venezolana en el caso de Colombia. Y aquí complemento con lo que ya mencionaba Ángela, porque la idea es tener una percepción del mercado laboral, el empleo, la incidencia que tiene esto en la pobreza y en la desigualdad y también en el bienestar de la población. Entonces, rápidamente les voy a contar primero que gracias, digamos, a los avances que tenemos en el país frente a temas de manejo de información, el DANE, por ejemplo, ya publicó la gran encuesta integrada de hogares 2025. De hecho, ya tenemos datos del 2026, de los dos primeros meses, y aquí en los datos tenemos un módulo de migración bastante interesante que se desprende de una información bastante rica para el país. La GIH, que es uno de los operativos más grandes en términos de manejo de información del país, es la gran encuesta integrada de hogares. Y todos los países la tenemos, de hecho, los países tenemos información de los mercados laborales en la región, y esto nos permite tener alguna información complementaria a la que Ángela ya nos mostraba de Migración Colombia, de los 2.8 millones de personas que tenemos en el registro administrativo de Migración Colombia y las estimaciones que ellos tienen también. La GIH nos habla de 2.2 millones de personas. La GIH, este ejercicio incorporó hace pocos meses la variable de nacionalidad. No solamente tiene la variable de nacimiento, sino la variable de nacionalidad, que nos permite tener una visión mucho más clara de la población migrante y de la población en el país extranjera.
Entonces, acá se puede identificar la población venezolana, lo que ya les comentaba 2.1, lo que corresponde a 4.1 de la población total. Estamos hablando de 52 millones de personas en el país, según las proyecciones de población. Como ya lo mencionaba Ángela, también estamos hablando de grandes centros urbanos. La concentración se hace en los grandes centros urbanos, Bogotá, Antioquia, el norte de Santander, que reúnen casi el 35% de la población. Ya lo mencionaba también Ángela, una migración predominantemente urbana, 87.5 de la población reside en las cabeceras, 10 puntos porcentuales más alta que la población colombiana o el resto de la población. Una población cada vez venezolana muy joven, el 33.4 son menores de 18 años. Obviamente que contrasta con los 26.4 del resto de la población. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque algunos hablan de bono demográfico, pues ahora obviamente estamos hablando de un 4.1% de la población, pero obviamente es una población bastante joven. Y obviamente también empezamos a ver unas brechas en términos en un momento minimizo esto, y unas brechas también del acceso a salud. Solo el 70.4% de la población reporta afiliación a salud, mientras la población colombiana reporta un 97.2%. Teniendo este panorama y este contexto, ya lo mencionábamos ahora, la tasa global de participación de la población venezolana es mucho más alta, hay una mayor presión por participar en el mercado laboral. Eh, También las tasas de ocupación muestran una mayor participación en la ocupación de la población venezolana, también bastante importante, y las tasas de desempleo son, digamos, muy parecidas. Esto sugiere que obviamente hay una mayor participación, pero no necesariamente se traduce en una mayor o una mejor inserción laboral. Entonces, ahora lo que vamos a ver es algunas brechas en el mercado laboral. Lo primero es entender que la población venezolana y la población ocupada, tanto venezolana como colombiana, tienen niveles educativos muy parecidos. Cuando calculamos los años promedio de escolaridad, encontramos que la población venezolana tiene 10.4 años de educación, mientras el resto de la población tiene 10.5. Muy parecidos los niveles de educación. Sin embargo, los niveles de salarios son bastante diferentes. El resto de la población tenemos alrededor de unos ingresos laborales de 1.9 millones de pesos a precios del 2025, y los venezolanos en Colombia ganan 1.4 millones de pesos para 2025 también. Sin embargo, la población venezolana trabaja alrededor de 4 horas más semanales. Entonces, esta diferencia no se explica por el capital humano y no se explica por las horas trabajadas, lo que también nos lleva a la importancia de seguir investigando acerca de cuáles son esos determinantes y cuáles son esos factores que hacen que exista una brecha salarial. Y uno de esos determinantes puede llegar a ser la concentración sectorial del empleo. Ya lo mencionaba Ángela, aquí tenemos una concentración, estos son datos para 2025, es lo más actualizado que tenemos en términos de mercado laboral. También tenemos las comparaciones con otros años, pero acá lo importante es que la población venezolana se concentra especialmente en alojamiento, servicios de comida y reparación de vehículos. Estos son sectores, pues obviamente que se caracterizan por una alta rotación, perdón, por una alta demanda de mano de obra, y sobre todo también por una mano de obra, digamos, no calificada, ¿no? Entonces, son sectores que se concentran, y son también sectores, digamos, con una alta informalidad. Precisamente cuando hablamos de informalidad, hay dos formas de medir y tenemos, digamos, la visión institucional en el Colombia, que se mide a través de el número de personas por empresa, y también la medición que es, digamos, más internacional, de la medición por afiliación a salud y pensiones. Frente a esto, tenemos que la población ocupada, solo el 67% de los venezolanos reportan afiliación a salud, frente a un 97% de la población colombiana, y el 20% solamente cotiza frente a pensión, frente a un 44% del resto. Entonces, acá ya vemos brechas, digamos, o proxies de la informalidad, que es bastante alta y concentrada para la población venezolana. Pero esto, ¿cómo se traduce también en términos de pobreza? Para 2024, estos ya son datos porque todavía faltan los datos de las líneas de pobreza de 2025, encontramos diferencias sustanciales.
Ya lo hablábamos anteriormente, uno de cada dos venezolanos es considerado pobre, mientras uno de cada tres colombianos está en pobreza medida por ingresos. Esto es importante también mencionarlo y en la pobreza extrema también se ve una mayor concentración de la población venezolana de manera desproporcionada, pero ahora lo que yo quiero compartirles es los deciles del ingreso, la concentración de los deciles del ingreso, porque también esto nos permite tener un perfilamiento de la población. Y aquí es como si ordenáramos los deciles del ingreso, es de la persona que gana el menor ingreso a la persona que gana el mayor ingreso. Y los dividimos en 10 grupos iguales, 10% de la población, 10% de la población, 10%. ¿Esto qué nos dice? Primero, en términos generales, hay un 10% de la población en el país que concentra el 1% del ingreso, mientras hay otro 10% de la población que concentra el 45% del ingreso. Obviamente acá hay unas diferencias y unas disparidades ya de distribución del ingreso, pero también lo que nos quiere decir es que la población venezolana se concentra en los primeros deciles del ingreso. Es decir, tienen una situación, digamos, de pobreza mucho más acentuada en los perfiles, la población venezolana, en estos primeros deciles. Ahora, los primeros deciles también nos dan, digamos, algunas luces y algunas características de los hogares y de las personas que están en estos primeros deciles. Primero, pues obviamente estamos hablando de un tamaño del hogar bastante alto. 4,5 personas en promedio por hogar, mientras que los deciles más altos tienen 2,6. Y así sucesivamente estamos hablando de características como jefatura o población ocupada, perdón, la jefatura ocupada es mucho menor, los asalariados en el hogar también son muchos menores, los trabajadores calificados del hogar son mucho menores, la participación y la afiliación al régimen contributivo es mucho menor. Entonces, eso nos quiere decir un poco las características de las personas en los deciles, en los menores deciles. Ahora bien, si también revisamos que no solamente la pobreza se mide por ingresos, sino también por privaciones, que es el índice de pobreza multidimensional, que ya tenemos datos a 2025, según la encuesta de calidad de vida, vemos una disminución de la pobreza para la población migrante comparada con la población colombiana. 22%, pasamos de 27,7 en 2024 a 22% en 2025. Y ahí colocamos un asterisco, es porque, como ya les mencionaba, se ha agregado una variable de nacionalidad en los últimos meses y en las últimas encuestas del DANE. Y esta variable de nacionalidad, pues obviamente cambia un poco la medición que teníamos antes de la identificación de la población extranjera solamente por lugar de nacimiento. Esta mejora en el tiempo de la pobreza multidimensional, pues obviamente nos indica que algunos sectores o acceso a bienes y servicios han mejorado en términos de educación, en términos de salud, en términos de hacinamiento. Sin embargo, todavía persisten las brechas. Sobre todo en términos de empleo formal, la privación de la población venezolana sigue siendo del 90,2, la privación de del resto de la población es mucho menor, el rezago escolar sigue siendo bastante alto, problemas en el aseguramiento también de salud, ahí ustedes pueden ver de las 15 privaciones que se miden en el país, de las 5 dimensiones, pues cuáles son las variables que más inciden dentro de la pobreza. Entonces, seguimos siendo, la informalidad laboral sigue afectando de manera desmedida a la población venezolana y pues obviamente las brechas se siguen marcando también en salud y en educación, aunque se hayan disminuido. Y quiero terminar diciendo con toda esta presentación de mercado laboral, pobreza monetaria y pobreza por el IPM. Primero, como ya lo mencionaba Ángela, tienen que mantenerse los esfuerzos de regularización en el país, pero también tienen que mejorarse esos mecanismos de oferta y demanda. Lo que estamos viendo es que obviamente ese match entre oferta y demanda sigue siendo bastante alto entre la oferta laboral que somos nosotros y la demanda de las empresas. Tenemos que tener un mejor perfilamiento y ya lo mencionaban también anteriormente mis compañeros, es que obviamente aquí no estamos hablando de una sustitución o una rivalidad, sino una complementariedad y esa complementariedad tiene que darse desde la regularización, un mejor enfoque entre oferta y demanda, una mejor aproximación, no solamente desde el nivel macro, sino desde el nivel micro, y también desde, obviamente,
buscar alternativas y vincular a la empresa privada y buscar a las organizaciones para buscar términos de mejoras en términos de empleo decente y calidad del empleo. Ya con esto termino mi presentación. Muy rápido, muy sintético para, pues obviamente, respetar también el tiempo de mis colegas, pero cualquier invitación o cualquier sugerencia o cualquier duda que tengan frente a los datos que les hemos compartido, pues obviamente estamos a su disposición. Si quieres, adelante, Alejandra, cambio. Carlos, muchas gracias por esta presentación. Y para cerrar este bloque, le voy a dar la palabra a José, que nos va a contar sobre el caso chileno. José, adelante. ¿Me escuchan? ¿Te escuchamos? ¿Y se ve la presentación? Estamos viendo tu escritorio, tu pantalla. Ok, la corrijo. ¿Cómo estás ahora? Ahora sí. Bueno, muy buenos días, buenas tardes. Les agradezco esta invitación y un honor compartir este espacio a invitación de WEC y con todos mis destacados ex colegas panelistas del día de hoy. Bueno, sin duda que todo lo que se ha expuesto no está ajeno a Chile a el influjo de la migración y cómo esta ha impactado eh, el país. No podemos dejar de pensar en que las personas que migran sin duda han respondido a situaciones muy particulares de pobreza, situación de persecución política, situación de represión que sin duda les impacta sus vidas y lógicamente que aspiran a migrar a un país que le entregue mejores oportunidades, mayor seguridad y calidad de vida. En términos de la migración mundial, bueno, ya lo han dicho mis colegas, lo han expresado, las personas están migrando fundamentalmente por motivos laborales, justamente tener la oportunidad de un mejor desarrollo, una mejor expectativa de vida, mejores ingresos y también un mejor desarrollo para sus familias. Fundamentalmente la migración se ha desarrollado hacia países con altos niveles de desarrollo, de economías muy potentes, pero también ha surgido el fenómeno de que las personas están migrando a países vecinos donde no siempre existen las mismas condiciones a las que ellos podrían aspirar. En el sentido de la migración en Chile, bueno, a nivel estadístico, Chile con una población de 19 millones de habitantes, muy similar a la de Ecuador, a la de Guatemala, las cifras indican que hay una población de 19 millones de personas y 1.900.000, casi 2 millones de personas migrantes, concentradas fundamentalmente en la población venezolana, en la población colombiana y en la población peruana. Y sin duda la población venezolana es la que tiene el mayor porcentaje de la población migrante con un 38%. Y se concentra fundamentalmente en regiones que tienen un gran potencial económico, como es la región metropolitana, donde está la capital, donde se concentra más del 56% de la población migrante, en la región norteña de Antofagasta, que concentra una gran producción minera, y en la región de Valparaíso, en la costa, que es una zona portuaria. Ahora bien, en términos de los desafíos que está presentando Chile, bueno, sin duda que la informalidad, la migración irregular. Hace más de 6 años que en Chile no se lleva a cabo un proceso de regularización, lo que lógicamente causa mucha preocupación en términos de poder regularizar a esta cantidad importante de población migrante. Asimismo, en términos de lo que es la situación laboral, bueno, la población extranjera que en este minuto está trabajando en Chile está en un 75% dedicada a labores fundamentalmente de construcción, labores de agricultura, labores de servicio, de tecnología, pero además hay un alto grado de informalidad. En términos de cuáles han sido las tendencias de la integración, bueno, básicamente uno de los principales ha sido el cambio en la normativa migratoria. Hasta hace algunos años, quienes ingresaban como turistas podían cambiar su situación migratoria, pero ahora actualmente lo que exige la nueva ley de migración es que las personas tienen que postular un empleo estando fuera del país. En ese sentido, la migración irregular ha crecido o creció durante los últimos años
causando un alto impacto en el mercado laboral desde el punto de vista de que las personas se encuentran realizando algún tipo de trabajo, pero no necesariamente están protegidos todos sus derechos laborales y no están dentro de un marco de protección de derechos en general. Hay una gran presión para que las personas que están en situación irregular puedan regular esa situación, y además porque hay una cantidad importante de solicitudes de visa de residencia temporal o definitiva que están pendientes de ser formalizadas. Por lo tanto, hay una gran preocupación en el sector empresarial para efectos de poder regularizarlo y se integren en forma ordenada ya al mercado laboral chileno. ¿Por qué Chile? Bueno, Chile en este minuto ha representado estabilidad, institucionalidad, un perfil macroeconómico exitoso, de grandes oportunidades laborales, hay un importante acceso a servicios públicos en los cuales participa también la población migrante, hay beneficios y hay una alta calidad de vida, lo que permite que Chile se posicione como un gran atractivo para los flujos migratorios sur-sur o intrarregionales. Ahora bien, hay una posición de éxito económico en el país, pero también no podemos dejar de mencionar lo relacionado con esas realidades invisibles dentro de las cuales está inmersa la población migrante. De acuerdo a las cifras de CACEN, que es la institución que mide justamente la pobreza en Chile alcanza un 17%. El Catastro Nacional de Campamentos indica que hay 120.000 familias que están viviendo en esa condición en 1.428 campamentos a lo largo del país. Además, en Chile hay cerca de 2 millones de personas de 5 o más años que están en situación de discapacidad, lo que es un 11% de la población de Chile. Y en este segmento hay cerca de un 60% de mujeres. Asimismo, en términos de las personas en situación de calle, hay cerca de 21.700 personas en situación de calle y que están muchas veces lejos de cualquier tipo de atención o apoyo. Y por último, no podemos dejar de mencionar algo que es bastante preocupante, es que el desempleo en Chile se sitúa en un 8,3%. Tomando en cuenta que una población de 19 millones de habitantes es un porcentaje bastante alto. De hecho, es el tercer porcentaje de desempleo más alto de OCDE. Chile pertenece a la OCDE, lo cual, por supuesto, manifiesta una preocupación futura, porque se estima que el desempleo podría bajar apenas a un 6% en 5 años más. Otro dato preocupante es la población que no estudia y trabaja entre los jóvenes entre 25 y 24 años. 350.000 jóvenes no estudian ni trabajan en Chile, lo que es un dato bastante impactante, porque si estamos hablando de que hay necesidad de cubrir vacantes de empleo, hay necesidad de integrar a las personas migrantes, si existe también este porcentaje de personas o jóvenes en particular que no trabajan y estudian, lógicamente que presenta un desafío adicional que hasta el momento no había sido considerado. Por otro lado, hay 400.000 hogares que no poseen o carecen de servicios sanitarios básicos. ¿Por qué menciono todos estos dolores de la sociedad? Porque es importante incorporarlos en la conversación de la población migrante, porque en todos estos segmentos hay personas migrantes. Y si el país no soluciona estos problemas ya, o estos desafíos que son netamente sociales, difícilmente podemos incorporar de mejor manera y dar una mejor calidad de vida a las personas migrantes. Por último, también mencionar que hay cerca de un 20% de población adulto mayor y que se estima que de aquí al 2050 puede ser el 30% de Chile que tenga más de 60 años, lo cual también presenta un desafío importante. Y asimismo, el índice de natalidad, que ha bajado considerablemente en Chile, y creo que alguno de los colegas también lo mencionó, y que lógicamente presenta una preocupación muy importante. Bueno, el aporte de la migración está vinculado a la contribución al Producto Interno Bruto, el aporte al fisco. El aporte al fisco no solamente es de las personas que están en situación regular, sino que también es las personas que están en situación irregular. Es una fuerza laboral muy motivada, muy emprendedora, con altos niveles de productividad, que está participando en una diversificación del consumo muy importante. El intercambio de remesas también constituye un elemento relevante de fortalecimiento de las economías tanto del país donde residen como en el país que las recibe, y también un tema cultural.
¿Qué se destaca de las experiencias que se recolectan de las empresas sobre las personas migrantes? Bueno, la resiliencia, la diversidad, la multiculturalidad, el enriquecimiento de la cultura organizacional, el apego, el desempeño, el compromiso, el cuidado y fundamentalmente la valorización de esa oportunidad que le entregaron estas empresas a las personas migrantes. En tema de marco regulatorio, bueno, Chile ha tenido una transformación bien importante en temas que están involucrados con el tema laboral, social, de protección, etc. Primero mencionar la ley de las 40 horas, que en un plazo específico de algunos años es una reducción paulatina de 45 o 40 horas semanales, con lo cual se busca, por supuesto, mejorar la calidad de vida y reducir, en cierta forma, la carga emocional que tienen las personas trabajadoras. Está también la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, que establece medidas para compatibilizar y mejorar esa calidad de vida de los trabajadores, en particular de quienes ejercen algún tipo de labor de cuidado y también fomentando el teletrabajo. Está la Ley Carín, que fortalece la prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en los espacios de trabajo. Está la Ley de Inclusión Laboral, que exige a las empresas con más de 100 trabajadores contratar al menos un 1% de personas con discapacidad, lo que fomenta la diversidad. Está la regulación del teletrabajo, la ley de subcontratación, está el aumento del sueldo mínimo y también la ley de plataformas digitales. Todos estos marcos regulatorios, marcos normativos, sin duda que tienen un impacto en la población migrante, porque algunos de ellos incluso presentan oportunidades para que más trabajadores se incorporen al mercado laboral, donde también tienen cabida las personas migrantes. Sobre iniciativas, bueno, como ex funcionario de OIM, debo destacar todo lo que se realizó en términos de el programa de migrantes en las ciudades, con el fin de poder incorporar efectivamente a las comunidades migrantes en los municipios de, fundamentalmente de la región metropolitana. La Mesa Interempresarial sobre Migración, que fue alojada por la Cámara Nacional de Comercio y donde participaron diversos actores para generar una visibilidad de la migración en las empresas. Numerosas mesas de trabajo, la iniciativa del sello migrante, que es un sello que ha entregado el Servicio Nacional de Migraciones a aquellos municipios que tienen excelentes y buenas prácticas de inclusión en la comunidad de las personas migrantes. Está también el compromiso migrante, también liderado por el Servicio Nacional de Migraciones, del cual fui partícipe durante 5 años, que buscaba reconocer también a las empresas que tenían buenas prácticas de inclusión, diversidad y bienvenida y acogida a las personas migrantes. Más de 120 empresas han firmado su compromiso justamente de acogida. Por último, también mencionar Chile Valora, que tiene y ha tenido un rol fundamental en la certificación de competencias. Certifica tanto a nacionales como a extranjeros. Y por último, también algunos espacios regionales como Proceso de Quito, donde el rol de las empresas, el sector privado, ha tomado gran importante relevancia en términos de la integración socioeconómica de las personas migrantes. Desafíos. Bueno, hay un límite de contratación. Las empresas con más de 25 personas tienen un máximo de 15% de contratación de personas extranjeras. Hay un desafío de la convalidación o homologación de títulos. También hay un importante número de personas migrantes que quizás tienen desconocimiento de las leyes y sus derechos, así como también de empresas de cómo proceder a la contratación de migrantes. Existe también, y eso no lo vamos a negar, aspectos de discriminación laboral, discriminación salarial, en particular a aquellas personas que son contratadas igual por empresas, aunque estén en situación irregular, pero bueno, es un tema aparte y requiere una fuerte fiscalización. Hay faltas de capacidades para crecer de las personas migrantes en las empresas debido a que quizás no cuentan con todos los recursos académicos ya o conocimientos para desempeñar diversos roles. Hay empresas de orden estratégico que no pueden contratar personas migrantes. Y también hay un desafío muy importante: qué va a pasar más adelante con las personas que en edad jubilar hayan durante gran parte de su vida estado en situación irregular, en informalidad y que no cuenten con los fondos necesarios para su pensión. Oportunidades, y ya con esto casi termino. Bueno, las oportunidades son el trabajo del futuro. Muchas entidades, organismos internacionales como OIT, OIM, están trabajando en cuáles van a ser los desafíos del trabajo del futuro,
¿Cómo nos va a impactar la inteligencia artificial? ¿Es una amenaza? ¿Es una oportunidad? ¿Ya? Nos permite mayor eficiencia en las empresas, mayor control, mayor eficacia. Está todo el área de las energías renovables que se presenta en el caso particular de Chile, con todo lo relacionado con el hidrógeno verde como una tremenda oportunidad de nuevos espacios laborales. El teletrabajo, bueno, permite a las personas, lógicamente, tener quizás un trabajo regular presencial, pero también complementarlo con un teletrabajo en otros horarios. Y también aquí destaco dos iniciativas que son muy importantes en las cuales trabaja OIM, OIT, y que tiene que ver con el Skills Mobility Partnerships. También toda los esfuerzos para la iniciativa de Regular Pathways, y también la tasa de natalidad y envejecimiento y cuidados, que lógicamente presenta nuevas oportunidades laborales para las personas migrantes. Por último, y con esto termino, hay una mirada potente en las mujeres y los jóvenes. Yo tengo una invitación a las mujeres ejecutivas que ostentan altos puestos de dirección en las empresas a que se transformen en embajadoras de la inclusión de las mujeres migrantes en las empresas. El trabajo cuidado va a requerir un proceso amplio porque cada vez es más necesario el trabajo de apoyo y cuidado, tanto personas enfermas, personas adultos mayores, personas en situación de discapacidad. La inclusión e integración son tremendamente importantes, ¿ya? Pero más aún es cómo la gestionamos, ¿ya? Y en ese sentido, vuelvo atrás en que se ha compartido ya oficialmente la evolución de los ODS. Los ODS están muy lejos de la meta, ¿ya? Pero el cumplimiento de los ODS, que en realidad no solamente apunta a personas migrantes, sino que a toda la sociedad, a todas las poblaciones vulnerables. Mientras no haya inversión, crecimiento, no hay empleo. Si no hay empleo, no hay ingreso y las personas no pueden salir de la pobreza, no pueden salir de la informalidad, no pueden aspirar a mejores trabajos. Las alianzas público-privadas, cruciales. Donde no llega el Estado, en términos de atención social, llega el crimen organizado, llega la droga. Entonces, si no queremos que eso suceda, la alianza pública-privada, es decir, la alianza del Estado con las empresas, es crucial. El enfoque de derechos es fundamental y salvar vidas algo primordial. Muchas gracias. José, muchas gracias por esta presentación y por esta aproximación al caso chileno. Y bueno, pues en este momento vamos a dar paso más bien a una pregunta para nuestros panelistas antes de dar paso al público para que haga sus respectivas preguntas. ¿Cómo creen ustedes, Francesco, José, Carlos, Ángela, que pueden las empresas y las agencias privadas de empleo facilitar una integración laboral más rápida y formal de la población migrante? Esperen que no veo mi pantalla. Entonces, Ángela, adelante. Muchas gracias, Alejandra. Pues yo creo, pues primero juegan un rol fundamental y yo me atrevería como a decir que pueden, digamos, apoyar mucho como en cuatro líneas muy, pues, prioritarias. La primera es facilitar procesos de intermediación inclusiva. En OIM, por ejemplo, trabajamos mucho directamente con las empresas para sensibilizar y socializar todos los mecanismos de regularización de migrantes, tratando un poco como de desmitificar, porque aquí a las empresas les daba miedo, ¿no? Al no entender si sí podían, si era legal, si no era legal, si se iban a meter en un problema o no. Entonces, desmitificar ese tema es muy importante. También las apoyamos para que revisen y ajusten los requisitos de entrada, por ejemplo, como en términos de experiencia laboral local o validaciones que muchas veces son innecesarias, obviamente sin comprometer los estándares de contratación de las empresas, porque lo que hemos visto aquí en Colombia es que cerca del 18% de las personas migrantes trabajan en campos que no son de su formación. Entonces, lo que estamos viendo es que esa convalidación de experiencias, de títulos, no está siendo posible y las personas no están logrando entrar a trabajos, digamos, para los que se formaron de alguna manera. Hay un tema de información, de cómo conectamos esa oferta con la demanda, ¿no? Los migrantes difícilmente logran saber qué vacantes hay disponibles y lo mismo está pasando aquí con las empresas, ¿no? Las empresas tampoco saben cómo contactar o cómo llegar a las personas migrantes desplazadas, digamos, como esas poblaciones vulnerables. Aquí trabajamos mucho por eso, un poco cómo hacemos ese link entre oferta y demanda.
Hay que invertir en temas de formación, de certificación de competencias y de aprendizaje en el puesto de trabajo, fundamental. Y lo decía José hace poco, el tema de las alianzas público-privadas con organizaciones como OIM, como la OIT o la OIT también, para ver cómo, digamos, cómo vincular la regularización con servicios de empleo, con bancarización y con protección social, ¿no? Cómo trabajar de manera conjunta en el ecosistema laboral para favorecer. Yo dejaría hasta ahí, le doy la palabra a mis compañeros. Gracias, Ángela. Francesco. Y muchas gracias, Alejandra. De acuerdo con lo que acaban de decir los colegas, en primer lugar, las empresas son los que realmente crean empleo, ¿no? Para toda la población, incluyendo para la población migrante. En segundo lugar, el acceso al empleo, esta cuestión de los servicios nacionales o servicios públicos de empleo es fundamental. Es donde más necesitamos esta alianza público-privado a la cual se refería José. Vemos que, por ejemplo, entre los servicios públicos de empleo que mejor funcionan en la región en este sentido, está el Servicio Público de Empleo de Colombia, precisamente porque funciona como una red que incluye a operadores públicos y privados que son coordinados, que trabajan bajo el marco de la ley, ¿no? En ese sentido, esa alianza consideramos que es crucial para promover la contratación equitativa. En la OIT como agencia normativa también tenemos algunas instrumentos normativos, ¿no? Como eso, el convenio 181 sobre agencias privadas de empleo, que sugerimos que los países lo ratifiquen y sobre todo lo implementen porque es fundamental que las personas, incluyendo los migrantes, tengan acceso a trabajo decente, lo cual quiere decir también formal. Una ruta hacia la empleabilidad formal es crucial. Sin embargo, quiero también poner sobre la mesa otro punto fundamental que creo que todavía no hemos abordado y que es la dimensión de género. Ese es un problema en la región, es un problema porque hay falta de datos desagregados. Habrán visto que se presentaron un montón de datos en esta sesión, pero no se han presentado datos desagregados. La OIT en los últimos 4 años trató de abordar un poco esta cuestión con datos, con estudios desagregados por géneros en Colombia, Perú, República Dominicana, Argentina y otros países que nos demuestran que en el caso de la migración venezolana, que es la que más hemos estado viendo en esta sesión, tal vez es el sesgo de tener a muchos panelistas basados en América del Sur, eh, más de la mitad de las personas migrantes son mujeres. Ellas tienen niveles de educación más altos que los hombres. Están en edad de trabajar, edad productiva y reproductiva, sobre todo entre los 20 y los 40 años. Sin embargo, tienen una inserción laboral muchísimo por debajo de los hombres y tienen unas mucho más altas tasas de descualificación, o sea que se insertan en sectores y en trabajos que no están acordes con sus estudios, con su preparación y con su experiencia. Y eso ocurre por muchas razones que no voy a entrar en los detalles por cuestiones de tiempo. Sin embargo, sí es cierto que primero tienen menor acceso a la regularización, o no voy a explicar con mucho detalles a menos de que alguien pregunte y esté interesado, pero sí absorben mucho más que las mujeres nacionales una carga de cuidado no remunerado desproporcional, ¿sí? Entonces yo creo que ahí también el sector privado puede jugar un papel importante en alianza con el sector público para la profesionalización y la formalización del sector privado, del sector de cuidados como sector laboral en el cual haya certificaciones de competencias, en el cual los servicios públicos de empleo y las agencias privadas de empleo puedan facilitar una ruta de empleabilidad que hacia un trabajo decente para todos, ¿sí? Que se revalúen, revaloricen esos trabajos, tanto para mujeres como para hombres, y que sean trabajo decente y que al mismo tiempo permitan
a muchas más mujeres que hasta ahora solo pueden emprender con emprendimientos de subsistencia, por ejemplo, porque pueden hacerlo solo durante 3 a 4 horas diarias, porque el resto del tiempo están en labores de cuidados no remunerados, liberar el tiempo de ellas para que puedan insertarse en el mercado laboral de manera formal y en empleos acordes a su experiencia, formación y a lo que pueden brindar a la sociedad y a las economías, ¿no? Voy a dejarlo ahí para no extenderme mucho. Gracias. Gracias, Francesco. Carlos, Gracias, Alejandra. Y para no repetir lo que ya han mencionado mis colegas, que estoy totalmente de acuerdo, yo creo que sí nos falta es también conocer un poco la oferta y la demanda para poder hacer ese match. Necesitamos identificar qué están demandando las empresas hoy en día, qué se está requiriendo de ese mercado de trabajo para poder tener mejores perfilamientos y desarrollo de habilidades de la población migrante, especialmente en este caso, bueno, y también de la población colombiana para poder, digamos, cumplir con esas demandas. Entonces, y además que también creo que debemos desarrollar nuevas tecnologías, está un montón de cosas como las apps, como los chatbots, como la inteligencia artificial, que nos permiten hacer un mejor match entre vacantes y habilidades y también seguir buscando la reducción de las barreras en temas de documentación, validación de experiencia y el desconocimiento de las rutas de contratación que ella también lo mencionaba. También hay que buscar esquemas de inserción con contrato, que también es algo que estábamos viendo en los sectores o en las presentaciones, donde pues obviamente hay trabajos donde no tenemos afiliación a salud, cotizaciones y trayectorias de permanencia, sino también estamos buscando colocaciones rápidas. Entonces hay que buscar también, digamos, profundizar en ese mercado de trabajo y procesos de selección ágiles, menos excluyentes, pero obviamente con documentación y regularización laboral. Y también hay que buscar también procesos de inducción y adaptación a los puestos y a los cargos de trabajo. Y obviamente ya lo mencionaban, alianzas para la formación y cerrar las brechas de habilidades y de los requerimientos que están buscando las empresas. Digamos, para complementar eso a mis colegas, cambio. Carlos, muchas gracias. Y finalmente, José. Bueno, lo dije al finalizar mi presentación, las mujeres son clave en la integración socioeconómica. Tengo que destacar que en Chile recientemente se impulsó la ley de mujeres en los directorios, lo cual sin duda es un empuje muy potente para justamente promover la integración laboral de las mujeres en las empresas y no solamente la llegada de las mujeres a la empresa, sino que además vayan escalando las empresas. No olvidemos la sororidad, es una conexión sublime, ¿ya? Entre las mujeres. Y la reacción, la resiliencia de las mujeres en buscar desarrollar nuevos ingresos para su familia es tremendamente importante. En situaciones de desastre, las mujeres son las primeras que se activan para reconstruir. Y eso llevado al mundo del emprendimiento, al mundo laboral, es algo que no podemos dejar de considerar. Por otro lado, esfuerzos que se han hecho en Chile justamente para tratar de identificar dónde hay posibilidad de trabajo migrante. Bueno, destacado es la acción del Servicio Nacional de Agricultura, con el Ministerio de Agricultura, con el Servicio Nacional de Migraciones, para efectos de traer trabajadores bolivianos para labores agrícolas. Y que es un trabajo que no solamente se realiza en algunos meses fundamentales. Lo que pasa es que Chile es tan largo, es 4.000 kilómetros de largo, es como ir de Madrid a Moscú, ¿ya? Donde en ciertos meses se produce en la zona central y luego se traslada a la zona norte o después a la zona sur, etcétera. Por lo tanto, hay oportunidades de trabajo que se pueden extender durante un año en términos de cosecha y producción. El colega hablaba de cómo identificar dónde están esas oportunidades laborales. Bueno, vuelvo a mencionar a Chile Valora. Chile Valora ha desarrollado una cantidad importante de estudios a nivel de las 16 regiones del país para identificar cuál es el potencial en cada una de las regiones de acuerdo a su matriz productiva y donde hay oportunidades para justamente certificar competencias y lógicamente que también insertar laboralmente. Ahora, desde el punto de vista del emprendimiento, desarrollo de negocio, hay plataformas, hay entidades del Estado que son muy potentes en poder canalizar fondos para emprendimiento, para desarrollo de negocio. Menciono
a Cercotec, menciono a FOSIS, que son instituciones, los invito a que visiten sobre su trabajo. Y por último también la labor que realiza la entidad CENSE, Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, en tratar de unir esta demanda con esta oferta y con la fuerza laboral para efecto de que las empresas puedan invertir en la capacitación de sus trabajadores. Cambio, gracias. José, muchas gracias. Y en este momento voy a dar paso para las preguntas del público. Quien desea hacer alguna pregunta puede alzar la mano y les vamos dando por turnos. Y que el público no sea tímido, podemos responder todas las preguntas que deseen. Mauricio, adelante. Hola, ¿cómo están? Hola, Mauricio, te escucho. ¿Yo te escucho un poco lejos? ¿Ahora? ¿Me escuchan? Mejor. Adelante, Mauricio. Gracias. Bueno, mi nombre es Mauricio, director laboral. Creo que no me escucho bien. Sí, es que se oye intermitente. Vale, voy a No se tratar de escucha. arreglar eso. Dale, Mauricio. ¿Quieres intentarlo nuevamente? A ver si te En escuchamos. beneficio al tiempo le doy para yo arreglar mi problema de audio. Bueno, mientras tú Tal vez arregles tu sí puede problema de audio, escribir la pregunta en el chat, tal vez. también si quieres escribirla en el chat y mientras Mauricio la escriba, Marlene, te damos la palabra y luego leemos las del chat. Buen día, panelistas. Les saluda Marlene Alvarenga de Honduras. Bienvenida. Gracias, gracias. Consultar si, bueno, España recién ha iniciado un proceso de regularización de la población migrante en este país y me llamó la atención el concepto de rentabilidad que está detrás de estos procesos de regularización. Entonces, mi pregunta está enfocada en ese sentido. Si el Estado español, en este caso, estaría realizando este proceso más allá del enfoque social que es como el que vemos en la pantalla, ¿verdad? Que es para apoyar a la población migrante y que este tema de que por el aporte que realizan los migrantes, el tema de rentabilidad. Entonces, en ese sentido es mi consulta, si dentro de los análisis que han realizado, ¿verdad? Y al ver el volumen de la población migrante de España, si es por eso que el gobierno, pues en este caso, estaría realizando el proceso de regularización de España que está siendo tan sonado en este momento. Claro. Marlene, muchas gracias por tu pregunta. Pues no sé si de pronto sea, digamos, del nicho de nuestros expertos el tema español, porque este proceso de regularización, como tú bien lo dices, se ha dado recientemente y lo que se permite es residencia y trabajo legal y tiene una serie de condiciones, ¿sí? Que es estar en España desde antes del 1 de enero del año en curso, haber permanecido al menos 5 meses de forma continua, no tener una serie de antecedentes penales, pero no sé si alguno de nuestros expertos tiene conocimiento sobre la materia. Adelante, Francesco. Muchas gracias, Alejandra, y muchas gracias, Marlene, por la pregunta. Sí, bueno, en primer lugar, todos los procesos de regularización o amnistías migratorias siempre tienen con condiciones, ¿no? No son así como para todo el mundo, sino para Sí. los que cumplen ciertos criterios. En este caso, desde mi punto de vista, no cabe ninguna duda de que el gobierno español está realizando esa regularización porque por las realidades demográficas y económicas del país. Yo les presenté en una de mis láminas que los países europeos ya están mucho más allá de la transición demográfica, a la cual, por cierto, muchos países de América Latina ya están llegando, ¿sí? No estamos tan lejos de allá, sino que están perdiendo población. En España creo que estábamos hablando tal vez de un cuarto de la población que estaría perdiendo el país de aquí a 2100. Alguien tiene que pagar las pensiones
de los españoles que se están jubilando en estos años, que se estarán jubilando en las próximas décadas, ¿sí? En demografía no hay muchas variables, están los nacimientos, las muertes, y ambos se están reduciendo porque los europeos hacen menos hijos y las personas viven más tiempo. Y la tercera variable que se puede controlar es la migración, que se puede controlar hasta cierto punto. Así que sabemos que las personas viven más tiempo gozando de pensión en un estado que tiene un sistema de previdencia social, como la mayoría de los países europeos, y hay cada vez menos trabajadores, porque hay menos jóvenes que llegan a trabajar y a pagar cotizaciones para que se puedan pagar las pensiones de los mayores, ¿sí? Entonces, en ese sentido, España está tomando una decisión que tiene que ver basada en datos económicos y demográficos, lo cual son bastante factuales, yo creo, mientras que otros países de Europa y de otros continentes también prefieren, digamos, basar sus políticas en consideraciones más políticas, ¿no? Porque sabemos que la migración es un tema políticamente candente que se puede fácilmente instrumentalizar y que es mucho más fácil para muchos gobiernos hoy en día decir que vamos a parar la migración, a pesar de que esto pueda no pueda hacerse, ese es otro debate, más que decir la realidad económica es tal que necesitamos de más migración para que nuestros mercados laborales puedan seguir funcionando. Sí, así que desde mi punto de vista es eso, y en OIT realmente no vemos la migración desde ese punto de vista de asistencia social o humanitaria, creo que al cual se refirió Marlene. Realmente los migrantes son trabajadores y entonces tienen los mismos derechos que los trabajadores y contribuyen a las economías así como hacen los trabajadores, y me parece fundamental. ¿Puedo solo un segundo, Alejandra, si me permites abordar la pregunta que se hizo en el chat sobre la población ¿Te LGTBIQ+, parece, pero quieres, o te después? parece si terminamos de responder esta que Dale, Carlos dale, tiene dale, llamada dale, y sí. luego vamos a la otra, ¿sí? Listo. Adelante, Carlos. Gracias, Francesco. No, solamente para complementar un poco la respuesta de Francisco, que es muy completa. De hecho, también lo hablábamos un poco, estamos hablando de, por ejemplo, en el caso de Colombia, no conozco muy bien el caso de España, pero también Ángela lo mencionaba, hay varios aspectos importantes. Primero, el impacto fiscal que se tiene, digamos, con el tema migratorio, y ya lo mencionaba Ángela en la investigación que se realizó en la OIM, que pasaba si se formalizaba la población migrante de un aporte de 500 a 800 millones de dólares. Creo que ahí hay, digamos, un impacto sobre, digamos, términos tributarios, pero también ya lo mencionaba Francisco sobre términos poblacionales. Todos los países o la mayoría de países, tanto de la región, europeos, todos, estamos pasando por unas transiciones demográficas bastante importantes. Sin embargo, a veces la migración, en el caso de Colombia, estamos hablando de 4,1% de la población. Si bien la población migrante en el caso de Colombia es más joven, obviamente no alcanza a suplir todas estas necesidades de, digamos, de términos pensionales. Entonces, hay que tener, digamos, ciertas aristas en el término de los beneficios de la migración. Obviamente, la migración ordenada, regular, tiene muchos más beneficios, como lo presentábamos con el tema del impacto fiscal, también en temas de consumo, pero también, digamos, en términos de transición demográfica o un bono demográfico, pues obviamente hay que tomarlo con más cautela. Yo sí creo que la migración tiene, digamos, en caso de Colombia, en el caso de Bogotá, por ejemplo, vimos muchas empresas venezolanas que generaron empleo. Entonces, ahí también hay unos beneficios de la migración bastante importantes, términos económicos, no solamente, digamos, en términos sociales, también el tema de capital humano, población que ya tiene procesos de formación bastante altos y elevados, como lo vimos en temas también de la pandemia, con, digamos, la incorporación de médicos o personal de enfermería en los procesos de atención de salud. Entonces, creo que ahí hay unos muy buenos réditos en términos de migración, en términos de capital humano y en términos de rentabilidad, pero pues obviamente hay que manejarlo con cuidado. Tendríamos que revisar las cifras de España, pero creo que algunos países, y la importancia de estos estudios es mirar cuál es el impacto de la migración en términos económicos. Cambio.
Carlos, muchas gracias. Y entonces ahora sí voy a pasar a la pregunta que nos hicieron en el chat. María Olave dice, me gustaría saber si hay iniciativas, ejemplos de inclusión laboral de personas migrantes de la comunidad LGTBIQ+, que se puede hacer y que ha funcionado en su experiencia. Francesco, ¿tú querías responder esta? Sí, estaba esperando a ver si otros colegas querían decir algo, pero sí, yo tengo Adelante. algo que decir porque efectivamente algunas poblaciones que son particularmente difíciles de incluir, de llegar a ellas, ¿sí? Entonces, en OIT, lo que precisamente porque no trabajamos con un enfoque, digamos, de asistencia social o asistencia humanitaria, lo que hacemos es trabajar con los servicios existentes, que pueden ser públicos o privados, en el caso de las agencias, para que brinden ellos servicios inclusivos y adaptados a diferentes públicos, como pueden ser el público migrante, como puede ser el público LGBTIQ+. ¿Cómo se ve eso en la práctica? En Perú hemos hecho una alianza con la ONG Presente, que es efectivamente precisamente para personas LGBTIQ+, para fortalecer la contratación equitativa de estas personas, el acceso al trabajo decente para esas personas. En Colombia y precisamente en Bogotá, hemos ido un poco más allá, trabajando, antes les mencioné de las brechas de trabajo decente y las barreras específicas enfrentadas por las mujeres. Dentro de las mujeres hay una categoría mucho más vulnerable, que tiene la vida mucho más difícil en tener acceso al empleo y al trabajo decente, que son las mujeres trans. Así que lo que hicimos en Colombia, en particular en Bogotá, fue una alianza con la Fundación GATT, para fortalecer el acceso, que es una fundación de personas trans y de personas con experiencia de vida transfemenina. Y no solo estamos fortaleciendo los servicios que ellos brindan a estas personas para que puedan hacer su currículum, tener acceso a un trabajo decente, sino que estamos trabajando para que la Fundación GATT pueda formalizarse hasta el estatus de poder ser una agencia que presta servicios de contratación y de colocación dentro del Servicio Público de Empleo colombiano, ¿sí? Porque reconocemos, trabajamos con el SPE para que brinde servicios a migrantes y a otras poblaciones más vulnerables. Sin embargo, reconocemos que para algunos tipos de población, algunas organizaciones de cercanía pueden tener un acceso privilegiado, razón por la cual en Bogotá trabajamos con GATT en ese sentido. Gracias. Gracias, Francesco. José. Gracias. Sí, sobre esta misma pregunta que veía, dos preguntas en el chat. Sí, solamente me gustaría mencionar que en Chile hay una, que nos tocó trabajar con ellos, por población migrante LGBTIQ+, es justamente la agrupación Pride Connection, que agrupa más de 120 empresas que trabajan por la inclusión de esta población. Así que en ese sentido también le invito a que conozcan más de ella. Y aprovechando también otra pregunta que hay en el chat, Alejandra, si me permites, Sí, del adelante, la que hizo Mauricio. Ujú, adelante. Sí, bueno, cuando hablábamos de alianzas público-privadas o conversaciones o acercamientos entre el Estado, el gobierno y las empresas, creo que sobre la pregunta que hace Mauricio es fundamental aquí el rol que pudiera tener AmCham, porque entiendo que es una compañía o están asesorando una compañía americana. eh, Casi todas las cámaras de comercio en este minuto están reuniéndose con el Servicio Nacional de Migraciones en conjunto con sus embajadas respectivas para justamente buscar las formas de mover la economía, promover la inversión y para lograr eso, en caso de que se necesite trabajadores extranjeros, lógicamente que las regulaciones migratorias, facilitación de los trámites migratorios es crucial. Entonces creo que ahí eh, con todo el conglomerado minero, que conglomerado minero hay americano, canadiense, australiano, etcétera, se puede lograr algo para agilizar esos desafíos o obstáculos que está teniendo para movilizar más personas en la minería. No sé si ahí respondo a la pregunta de Mauricio y bueno, igual que a la orden de poder colaborar. Cambio. Gracias, José. Bueno, ya no tenemos más espacio para preguntas porque ya vamos muy retrasados en la agenda, pero queríamos agradecerle muchísimo a todos por haber asistido a este espacio.
Todos aquellos que quieran de pronto las presentaciones y demás, yo creo que se las podemos compartir sin problema. Y bueno, de verdad, gracias a nuestros panelistas, a Carlos, a Francesco, a Ángela y a José. Bueno, Alejandra, muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y bueno, a quienes estuvieron conectados también, muchísimas gracias. Feliz día. Muchas gracias. Gracias a ti Muchas y a los gracias. Gracias asistentes. por la Un invitación. feliz día. Gracias a ustedes. Gracias a Feliz la día y audiencia muchas también. gracias a nuestra audiencia. Mm. Mm. Oh. Tum, 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 spoor. Ujú,